señores, bienvenidos a un episodio más de su podcast Habla Claro. Ya en la Bienvenidos a segunda otro. temporada. ¿Qué esta segunda temporada, marica? Ya está en la cuarta temporada. ¿Qué te pasa? Ya tenemos un año. Ya va, espérate. No, la matemática no miente, ya va. No, tú no pasaste con 10 matemáticas, Geraldine. O sea, No. este A mí no me, a episodio mí no que me informaron esto. O sea, yo llego aquí y yo simplemente le sigo la corriente a Jennifer y listo. Ella es la que es de la logística y yo, bueno, yo soy la cara nada más. la cara bonita del grupo. Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. Y bueno, bien, señores, bienvenidos a un episodio más de este subprograma, de este subpodcast, de donde hablaremos de temas que ustedes normalmente tienen en conversación con sus amigas. Y hoy Exacto. tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la invitada, a la señorita Adriana Olmedo. Bienvenida. Ella es psicóloga clínica con más de 25 Gracias. años de experiencia. Ella es experta en temas de depresión, de ansiedad y de relaciones familiares y de pareja. Bienvenida, Adri, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy feliz de poder compartir hoy con ustedes este momento. Vamos a disfrutarlo mucho. De verdad que sí. Hoy, Adri, no te preocupes, nosotras no somos entrevistadoras profesionales, nosotras somos dos locas que estamos haciendo un podcast porque dijimos, hablamos mucha paja, queremos saber qué es lo que pasa. Entonces, ¿por qué no lo Exacto. grabamos y monetizamos con lo que hablamos? O sea, Literalmente así fue Excelente. como se formuló la idea, ¿no? Del podcast. exactamente. Oh, Entonces, hoy siéntete relajada, te tomas tu cafecito, si tienes alguna cervecita, algún licor también, aunque está haciendo mucho frío para eso. Ey, ya va, yo quiero ok. destacar el hecho de que esta es la primera vez, yo no sé si tú, Jenny, pero esta es la primera vez que yo estoy en videollamada con una psicóloga. Yo nunca había tenido ningún encuentro así en videollamada con una psicóloga. Tú eres Yo más de hacer Bueno, terapias pues, en físico, tú eres más de hacer terapias por videollamada. ¿Cómo normalmente tú trabajas? bueno, les cuento que yo hago de las dos formas, tanto de manera física como de manera online. Realmente lo más importante de lo que significa una terapia es poder compartir con alguien que te pueda comprender. Esta es la base, Okay. creo que eso es lo ideal para poder tener un apoyo psicológico con una persona. Ah, Ok, perfecto. ok. Y Adriana, como la misma Geraldine lo dijo, es la primera vez que ella está con una psicóloga. Yo he hablado contigo, pero es más como hemos compartido en una cena con otros amigos y todo eso, pero yo no he ido a terapia. Como una Ujú. persona nueva, cuando una persona quiere ir para terapia por primera vez, ¿qué se puede esperar en su primera sesión? O sea, ¿cómo puedes tú hacerla sentir cómoda? ¿Cómo es tu approach con esa persona que es la primera vez? Como una persona como yo que no he ido a terapia por primera vez. ¿Cómo haces tú para que yo me sienta cómoda en mi primera sesión? Bueno, para serles bien sincera, la primera forma de poder entrar en ambiente, como se podría decir, ¿no? Con un psicólogo es poder generar en esa persona confianza. Porque cuando uno va donde alguien, no sé si te ha pasado, pero cuando estamos con un grupo de amigos, uy, uno se lanza, uno disfruta, uno habla hasta demasiado y te dicen, ya cállate, deja hablar a todos, oye, estamos en grupo. Y entonces, pero cuando estás con una persona desconocida, que quieres contarle cosas tan íntimas, tan privadas, que inclusive no se las has dicho a nadie por vergüenza, por temor, por miedo, inclusive porque crees que no es tan importante porque eso ya te lo guardas y ahí quedó. Pero en el transcurso del tiempo te estás dando cuenta que eso que quedó ahí te está afectando grandemente, por eso estás buscando ayuda. Entonces, cuando llegas a la primera sesión, lo primero es establecer el rapport, es decir, establecer la seguridad, establecer la confianza en esa persona, para que entre las dos personas pueda haber esa reciprocidad. Es decir, lo primero es cómo estás, por qué buscas ayuda, qué ha pasado, cuéntame, hacerle preguntas sobre su historia, cuáles son las cosas que realmente le están causando malestar,
cuáles son los pensamientos que tienes sobre ir a un psicólogo, porque recuerda que es la primera vez que vas a asistir a alguien que nunca has visto por un lado, pero por otro lado ni siquiera sabes cómo te va a ayudar. Entonces vas con un montón de incertidumbre, vas con un montón de miedo, inclusive vas con un montón de criterios para juzgarla, ¿no? Para ver en qué se equivoca, cuáles son las cosas que me va a decir. Y como yo ya sabía todo lo que ella me iba a decir, entonces de gana estoy yendo a pasar el tiempo. Porque hay personas que a veces vamos con esas ideas, ¿no? Metidas en la cabeza, de como retrógradas, como de analizar a los demás, pero no vamos con el deseo de buscar el apoyo. Entonces, cuando te encuentras con personas así, lo primero y lo básico es calmarle a la persona y darle la confianza, darle esa tranquilidad de que primero lo que trabajemos en la sesión va a quedar ahí, en la sesión. Por ética, eso nunca más va a salir de ahí, del ambiente donde estemos comprometidas la una con la otra para facilitar esa primera sesión. ¿Y te has encontrado con personas que son, digamos, cerradas? O sea, que van a la sesión, fue porque alguien le dijo, mira, ve a terapia, entonces la otra persona dice, bueno, está bien, vamos a ir a terapia. Pero entonces va a la terapia y por más que hables, por más que trates de hacer esa conexión, esa persona es 100% cerrada o te dice, mira, no, yo no voy a seguir con esto porque no creo. ¿Te has encontrado con ese tipo de personas? Muchísimas veces. La verdad es que muchas personas a veces acuden porque el otro le dice, oye, yo creo que tú estás mal, yo creo que realmente a ti se te ha zafado un cable y a veces pierdes el control de gana, o a veces estás demasiado triste, o eres muy explosiva. Entonces quizás los amigos, la familia, la mamá, la tía, el compañero de trabajo, la mejor amiga le está sugiriendo que haga algo así. Pero cuando llegas a la sesión sin ese deseo de querer mejorar, obviamente estás viendo todo. Ves cómo está vestida la psicóloga, ves dónde estamos, empiezas a cuestionar todo, empiezas a criticar todo. Entonces no sirve de nada, porque realmente tú no estás con el deseo de mejorar. Estás queriendo que las demás personas vean que tú estás haciendo algo porque las demás personas te están diciendo, pero es solo una sugerencia de los demás, más sin embargo tú no tienes el deseo. Entonces en esos casos, cuando me ha pasado eso, tengo que compartir con esas personas directamente, de manera muy cruda, a la verdad. Yo soy muy cognitiva. ¿Qué significa eso? Que yo trato de que la persona pueda entender con palabras muy claras, muy directas, cuáles son las cosas que realmente yo estoy viendo en la sesión. Entre ellas, por ejemplo, yo le diría, mira, yo no sé por qué estás aquí. ¿Cuáles son las situaciones por las que te llevaron a sentarte junto a mí? Y realmente, ¿cuál es la realidad de tu vida? Porque si estás aquí solamente por el compromiso de quedar bien con los demás, yo creo que estás pasando el tiempo y creo que es necesario que lo pienses mejor. Y cuando realmente sientas el deseo de mejorar, acudas conmigo nuevamente, porque hoy creo que no estás con el deseo de mejorar. Y pues eso es lo que hago. Y las personas van un poquito más como cediendo, ¿no? Van como un poquito más centrándose. Y se están dando cuenta que en este momento, cuando uno se siente cuestionada por alguien que le está hablando, que le está haciendo entrar en razón, obviamente empezamos a bajar la guardia y empezamos a sentir que sí necesitábamos estar ahí. Es el típico, la verdad duele, ¿verdad? Y duele mucho, ¿sabes? El compromiso mismo de, dime. Tú has visto, por ejemplo, tú sabes que mucha gente a veces al empezar el año dicen, ay, este año me propongo ir al gimnasio, este año me propongo esto. ¿Tú crees que enero es uno de los meses donde tú ves más personas pidiendo terapias o que empiezan algún tipo de ayuda? Porque a veces dicen que enero es el mes más deprimente del año, el mes en el que uno más se siente triste. ¿Tú crees que es más comúnmente ver personas que piden terapias en enero o es prácticamente igual todo el año? No, que va. Sabes que enero es uno de los momentos más propicios para hacerte un autoanálisis
y empezar a revisar si realmente yo me siento en este mundo especial o qué me está pasando. ¿Por qué? Porque recuerda que enero en muchos países, por ejemplo acá en los Países Bajos, son meses largos. O sea, enero es el mes más largo, es un mes frío. Acá es a las 4 de la tarde y aparece a las 7 de la noche. Y entonces cuando te estás dando cuenta que está lúgubre, que cuando sales no da ganas de salir porque toca ponerse tantas cosas para sentir un poquito de calor. Entonces todo eso provoca que la persona se sienta cada vez más triste, ¿sabes? Inclusive, si ya te pones una meta de volver a hacer ejercicios, de volver a empezar a mirar cuáles son los propósitos de mi vida para este nuevo año, te estás dando cuenta que lo que hiciste del año pasado no sirvió porque quizás hasta subiste de peso. Entonces, ¿qué pasa? A veces en Navidad te comes mucho y muchas cosas deliciosas con grasa, con dulces y con postres que tú añorabas llegar a la Navidad para poder disfrutar y no te importa comer lo que sea. En diciembre nos entregamos al Señor. En diciembre nos entregamos al Señor. Diciembre es lo mejor que me puede pasar porque yo me desmando. Pero cuando te das cuenta, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los neurotransmisores, todo lo que es dulce, todo lo que es grasa, todo lo que es saturado en grasa y azúcar, provoca tristeza y provoca melancolía. Entonces, a nivel neuronal, también es un provocativo y un resultado de porque te desmandaste tanto antes de iniciar enero. Y otra cosa, acuérdate que en diciembre, nosotros nos acostumbramos a comprar, a gastar, y hasta nos gastamos lo que no tenemos. Y como te gastas lo que no tienes, y inclusive te dicen, coja la tarjeta, pague desde febrero, no paga gratis, no paga nada, es free en enero, entonces tú te desmandas. Y cuando ya pones los pies en la tierra en enero, y te estás dando cuenta cuando haces el choque de realidad. Y la realidad es que estás endeudada, que no sabes cómo lo vas a pagar, que inclusive cuando te estás dando cuenta de que el efecto que tiene esto, estás pensando hasta en las próximas vacaciones, ojalá vengan pronto. Entonces no estás pensando en el presente. Y obviamente cuando empiezas a mirar tu realidad, obviamente te pones más triste. Y es cuando la gente empieza a buscar un terapeuta, empieza a buscar un apoyo. O quizás inclusive, mira, hay muchas personas que en el año que pasó perdieron un ser querido, no les fue bien en el trabajo, están desempleados y empezaron el año mal porque empezaron sin dinero. Hay personas que empezaron peleando con su pareja o están divorciados o sus hijos les tratan mal, se sienten solos. Entonces, imagínate qué triste poder empezar un año sintiéndote emocionalmente desgastado o desgastada. Entonces es ahí donde tenemos el compromiso de buscar un apoyo terapéutico. Por lo menos con eso que dices que hay que vivir el presente. Yo recuerdo mucho un dicho que escuché en un podcast que lo dijo un chico que ya había ido a terapia. Y él decía, mi terapeuta me dijo, tú tienes que vivir el presente porque el pasado da melancolía, da tristeza y el futuro da ansiedad. Entonces tienes que aprender a vivir en el presente para poder estar en paz contigo mismo. Y por supuesto que todas esas señales que están ahí, a veces no las vemos, ¿sí? Ocultamos la realidad en mi cabeza, ¿sí? Y no quiero darme cuenta de que realmente cuando empiezo un nuevo año, no se trata del año, porque es un año calendario. Y la realidad es que eso no existe, es solamente un número en mi vida, porque mi vida sigue siendo un caos todo el tiempo. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta que el problema no es de enero, no es marzo, no es agosto, ni diciembre. El problema es que yo no estoy teniendo una claridad de las consecuencias de mi situación emocional.
y cómo eso está provocando en mí malestares que difícilmente los voy a poder cumplir si no trato de darme cuenta y tener una conciencia más sólida de lo que me está pasando. Tú sabes que yo siempre he dicho que, bueno, ahorita me imagino, porque como el tema de ir a terapia es un poquito más abierto ahora en estos momentos, pero en mis tiempos el tema de ir a terapia era un tabú. Todavía lo sigue siendo, especialmente en las culturas latinas. Que eso de que ir a terapia, es porque estás loco, no, yo estoy bien, o para qué voy a ir si para que una persona más me va a decir qué es lo que, cómo va a resolver mis problemas y todo eso. ¿Qué piensas tú de eso de que, o sea, cómo podemos cambiar esa percepción de que el ir a terapia no es un tabú, sino que es algo normal, es algo que un ser humano, como ser humano, lo debería tener como normalizado, pues? Pero ¿cómo harías tú para cambiar ese tipo de percepción, especialmente en la cultura latina? Porque la cultura inglesa es muy normal una persona ir a terapia. Es más, en los comerciales, en la televisión, hablan todo el tiempo de la salud mental, la salud mental, la salud mental. Pero en la cultura latina eso todavía sigue siendo un tabú, el ir a terapia. Le dicen ir al loquero, le dicen así todavía. Exacto. Tienes mucha razón, Jennifer. Mira, en Latinoamérica sí, hablar de terapia psicológica sigue siendo un tabú. En muchas áreas, en muchos pueblos, en muchas ciudades, porque se habla de que ir a terapia quizás significa solo van las personas débiles o solo van las personas que realmente tienen problemas graves. Y entonces esto, por supuesto, está lejos de la realidad, porque más que nada pienso yo que, como sabemos, la palabra tabú está muy relacionada con creencias, ¿no? Pueden ser religiosas o sociales, de donde vengas. Entonces todo eso es cuestionable, porque tienes miedo que la gente te critique, que te juzgue, que piense que estás pasando algo bien serio y que no quieres contar, o hasta te avergüenza cuando sales de la terapia y te miren, ojalá nadie me vea, y salgo disparada para que nadie sepa que estuve ahí. Entonces te das cuenta cómo esa manera de pensar provoca en las personas que realmente, mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hace 3 años se hablaba mucho con la cuestión del COVID, que estuvimos muy encerrados. Entonces, más o menos desde ahí empieza un poquito la gente a tener una conciencia más real de lo valioso que es la salud mental, porque les tocó a muchas personas muy fuerte. Personas tuvieron que ver la muerte de muchos seres muy queridos e inclusive ni siquiera pudieron estar cerca. Imagínate lo duro que fue quedarse ahí adentro solo. Mucha gente lo vivió sola todo ese tiempo. Y es ahí donde empiezan a salir TikToks y mucha información en Instagram, YouTube. Se llenaron y se abarataron de muchas situaciones, de muchos conocimientos sobre el tema de salud mental. Pero aún así, el criterio va más allá de eso. Porque como tú sabes, salir de ese enfoque, dar un testimonio a las personas que ya están yendo a terapia. Esa sería una manera de romper esta barrera que nos dificulta a las personas a vivir de manera más saludable. Recuerda que cuando te duele la muela, por ejemplo, solamente pensemos en eso. Cuando te duele una muela, madre mía, qué horrible que es una sensación horrible. Empiezan con un dolorcito y luego empieza a pulsarle la muela y ya no soportas. Entonces buscas de lo que no hay un odontólogo, un dentista o alguien que te ayude. Entonces acudes, corres, buscas la forma. Puede ser domingo, puede ser feriado, pero se te ocurre con locura que me ayude, ¿verdad? Pero cuando tienes una situación emocional, te la guardas y crees que lo vas a poder hacer porque eres fuerte, porque así decían las familias antes. Nosotros somos familias duras, nosotros somos familias creyentes, nosotros tenemos mucha fe y esto nos va a poder provocar con ayuno y oración que mejoremos nuestra calidad de vida. Pero ponte a pensar, si estás con un dolor de muela, ¿qué fe? ¿Qué ayuno?
ni así ores. Es algo inevitable, es un dolor físico que debes acudir para que te saque la muela o que te la cure. ¡Ay, qué alivio cuando eso sucede, ¿verdad? Pero en cambio, cuando tienes un problema emocional, estás pasando por un dolor, una decepción amorosa que te dejó grandes pérdidas emocionales y que no las puedes todavía recuperar, sientes que es una vida triste. Y Muchas es muy veces, decepcionante. Dime. perdón, no, lo te iba a decir que muchas veces uno dice, bueno, pero voy a hablar con mi mamá, voy a hablar con mi hermano, voy a hablar con este mejor amigo de no sé qué broma. Y tú sientes que en vez de escucharte, lo único que hacen es criticarte. Entonces, yo digo que muchas veces, por lo menos yo no voy a terapia, es porque he hablado de mis problemas con otras personas y yo siento que en vez de escucharme, lo único que han hecho es criticarme. Entonces yo digo, verga, yo voy a pagar dinero para una persona para que también me critiquen, entonces para eso me hablo conmigo misma y mi misma me dice qué es lo que tengo que hacer. Entonces, Exacto. Ahora, recuerda que una persona, un amigo o una persona mayor, grande, puede darte un consejo y eso está muy viable, está bien. Lo que no sabe esa persona es tener una técnica profesional que le ayude a reconocer cuáles realmente son las situaciones que le está llevando a esa situación. Porque lo más lindo es cuando tienes un apoyo de algún familiar, de alguien que te dé la mano, que te ponga el hombro y te diga, aquí ñañita, aquí vea, aquí llore conmigo, yo estoy para ayudarte. Eso es lindo, pero no sabe cómo apoyarte más. No tiene las herramientas adecuadas para poder manejar a nivel neuronal toda la estructura que tienes ahí guardada con muchos traumas, con muchas fobias, con muchos miedos que has ido acumulando en el camino y no sabes por dónde, porque a veces cuando tenemos mucho estrés, créeme que los problemas se acumulan y se van acomodando de alguna forma en tu cuerpo, pero ya no aguantas. Y créeme que no se trata de ser más fuerte, se trata más bien de aprender a resolver esos problemas, a sanarlos. Pero eso un amigo o un consejero no te va a poder ayudar. Y muchas veces Eso pasa también que a veces uno dice, bueno, voy a ir a un familiar o un amigo porque le tengo confianza. Pero no es lo mismo, claro, hablar con una persona que está profesionalmente entrenada y como tú dices, que tiene las herramientas para ayudarte y poder sacarte de lo que estás sintiendo en ese momento, más que simplemente un apoyo emocional que es como ponerle una curita momentánea a lo que estás sintiendo. Pero digamos que una persona no tiene, digamos, los recursos, por ejemplo. En Latinoamérica yo creo que muchas personas pasan por tantas cosas que a veces no es la prioridad pagar unas terapias, ¿verdad? O simplemente no tienen el dinero porque están pasando por, digamos, una situación económica muy grande y piensan que es un gasto encima de lo que ya tienen actualmente. ¿Qué les podrías, digamos, o sea, qué les podrías aconsejar tú que ellos puedan hacer para manejar un poco lo que es el estrés o la ansiedad o un poco de la tristeza en casa? ¿Qué sería algo así que tú puedas decir como que, mira, puedes hacer esto y eso te puede ayudar? Mira, hay muchas opciones. Entre ellas, no sé, se me ocurre pensar en los desencadenantes, o sea, pensar cuáles son los pensamientos que estoy teniendo a diario en mi vida. Porque a veces somos personas que para todo le ponemos un pesimismo, ¿sí? O sea, y si salgo y me atropella, y si salgo y algo me pasa, y si sigo con él, pero la verdad es que parece que no me ama, y si en verdad él me ama, ¿por qué está mirando a otras mujeres cuando salimos a la calle? Y si no comemos hoy huevo, quizás no nos estamos nutriendo bien, y eso significa que estamos con anemia. O sea, estamos poniéndole a todo un y sí el pensamiento negativo, ¿entiendes? Y cuando ese tipo de pensamientos negativos corroen nuestra mente, créeme que la ansiedad va a estar al borde de la curiosidad de poder saber hasta dónde voy a llegar con este tipo de
le ponemos el nombre ansiedad, pero la realidad es que a veces es como una desesperación, como una agitación, como una sensación que ya no aguanto, con un malestar que me quiere hacer salir de la casa, como que no aguanto, me sofoco. Estar dentro de la casa me hace sentir que soy una persona que no hago nada. Y entonces, cuando estás mirando muchos TikTok que están relacionados con el tema, ponte a pensar cuántos millones de personas han visto el mismo TikTok que tú. Pero cada persona tiene su forma, su historia, su estructura mental, su familia, su condición social, económica, en todo sentido. Entonces, si empezamos primero a darme cuenta, ¿qué está pasándome a mí en lo personal? ¿Cuáles son las cosas que realmente estoy viviendo? No porque me dijeron las vecinas o mis familiares o mis amistades o mis padres, sino lo que yo realmente estoy queriendo sentir en mi corazón. ¿Algo bueno o algo malo? Esa es la idea. Buscar con crueldad, así, con el corazón abierto, y decir, ¿qué me está pasando? ¿Cuáles son realmente esas sensaciones que estoy sintiendo? Que le dicen ansiedad, yo no sé si sea ansiedad. Que le dicen depresión, yo no sé si sea depresión. O quizás sea una tristeza profunda porque eres una persona aburrida, porque eres una persona muy cómoda, porque eres una persona que no sabe qué hacer, y entonces me da tristeza. Y a eso le ponemos un nombre, depresión. Y estamos utilizando mal esos términos porque son términos diagnósticos etiquetados por un profesional, no por ti. Entonces, date cuenta que indirectamente esos pensamientos negativos están poniendo en mi cabeza un montón de ideas erróneas. Soy depresiva y encima soy ansiosa. Entonces, son cosas que tenemos que en casa ir estructurando mejor. ¿Cuáles son los conocimientos y las habilidades que tengo para poder saber qué me está pasando? Y entre ellas, por ejemplo, tenemos la respiración profunda. Cuando hacemos respiraciones profundas, créeme que hay una nube aquí adentro, a nivel del hipotálamo, a nivel del lóbulo frontal, donde como hay tantos pensamientos que me corroen mi mente, me corroen mi corazón, mis emociones, y también empiezo a hablar, a decir cosas que me afectan más. Pero cuando me calmo, cuando hago una respiración, por ejemplo, te doy una idea, hago respiraciones de 4-4, es decir, inhalo, espero 4, 1, 2, 3, 4, exhalo 4, lo hago solamente por 5 periodos de tiempo. Cerrando los ojos, puedes poner música de zen, música de meditación, música suave. Y créeme que en esos pequeños instantes llegas a sentir realmente que eres una persona que respiras, que estás viva, que estás en el presente, que estás en el ahora. Entonces, esa es la importancia de la resiliencia, de aprender a conocer mejor mi estructura, mi cuerpo. Si soy gordita, pues agarrar mis gorditos y respirar y sentir que soy yo. No me gustan esos gorditos, no estoy feliz con mi... a veces hay personas demasiado delgaditas también. Pero cuando te coges, cuando te sientes, cuando te miras al espejo y cuando empiezas a hacer la respiración, empiezas a estar presente y empiezas a darte cuenta que a veces te estás poniendo hasta metas irreales. Como por ejemplo, estoy comiendo bastante y me pongo triste. Como por ejemplo, no estoy comiendo, estoy haciendo ayunos intermitentes y no bajo nada. Como por ejemplo, el tipo de metas irreales como yo quiero ganarme este año la lotería, pero como no la compro, ¿cómo te la vas a ganar? O por ejemplo,
quiero ser grande, una persona que sueño demasiado. Pero si no empiezo por analizar qué quiero realmente con mi vida, si ese es un sueño quizás ajeno, quizás el sueño de mi mamá era que yo sea doctora, pero nunca lo logré. Pero sigo con el sueño de que mi mamá quería que yo sea una doctora, pero tampoco me pongo el deseo de ir a aprender en una universidad para ser una médico. Entonces a veces son metas irreales que tengo, o a veces son sueños que no son tan reales, y estoy en mi habitación, estoy en mi casa, sufriendo amargamente porque me dicen en el TikTok que quizás yo soy una persona ansiosa. Entonces cuestiono mucho esa parte, ¿sabes? Porque la verdad es que ni siquiera puede que tengas ansiedad. Y para eso es tan saludable y tan importante también que aprendas a descansar mejor. El sueño, el descanso, el dormir bien, el dejar a un lado las redes sociales que están carcomiendo la cabeza de muchas personas. Porque te pones a ver un TikTok y luego terminas 2 horas y te das cuenta y es medianoche y no has dormido bien. Y al día siguiente tienes muchas cosas acumuladas y lo primero que haces es detener el despertador y empezar a mirar quién te ha escrito. Ni siquiera has despertado bien, pero ya empiezas a localizar en el lóbulo frontal la parte de los pensamientos negativos. Entonces, cuando no hay un descanso saludable, es como en mi país se llama el chuchaqui seco, ¿sí? Es como que amaneces con desgano, amaneces con una sensación de no querer levantarte, pero te toca. Y cuando te toca, exacto, no sabes realmente la importancia que es el sueño en la vida de las personas. Y entre ellas también yo quisiera muchísimo hablar sobre ir a terapia para mejorar la ansiedad y para mejorar la tristeza. Porque mientras no haya alguien con un conocimiento profesional que te pueda ayudar de manera personal e individual, difícilmente vas a poder en casa encontrar las habilidades que te ayuden a mejorar tu vida, pero de corazón, así, de verdad. Porque a veces eso puede influir en los demás. Porque es una carga que la tienes muy pesada y no sabes cómo manejarla. Y obviamente cuando alguien te pide un consejo, quizás tú vas a acumular más porque no sabes cómo actuar o cómo ayudar a otro. A veces es más fácil decirle al otro, ¿sí?, un consejo sabio que yo a ayudarme a mí mismo. ¿Me entiendes? Sí. Y cuando sí, a veces pasa eso muchísimo. pasa, ¿sí o no? Entonces es por eso muy importante las técnicas específicas que las tenemos solo en una sesión terapéutica. Ya la escucharon, señores, ya la escucharon. Muy importante buscar un profesional que los ayude con el tema de la ansiedad, de la depresión. Apenas ustedes sientan que siento que no estoy nada bien con mi vida, yo necesito hablar con alguien que sea profesional. Porque no es lo mismo que un amigo te diga, pero haz esto, que otra persona venga y te diga, mira, puede ser que te esté pasando esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces tú ahí ya como que la perspectiva como que te cambia. Es lo mismo cuando uno dice, me voy por un brujo a ver que me diga cómo es que me va a salir el año, y entonces ahí uno empieza, pero entonces sí, pero si las personas pagan para ir por un brujo, ¿por qué no pagan para ir por un psicólogo? Es lo que yo digo. Exacto, sí. Y no, y que muchas veces pasa que a veces uno como amigo, intentando que un amigo no se sienta mal, dice, ay, tranquilo, pero eso pasa, esto, aquello, que no sé qué, y lo que estás haciendo es quitándole el crédito a esas emociones. O sea, no le estás dando el momento, el espacio y el valor a esas emociones, en vez de simplemente decirle, ve para un psicólogo, ve a terapia, que es realmente lo necesario. Y lo interesante de esto es que quizás tu amigo también está pasando por problemas muy complicados y no sabe cómo ayudarte, ¿entiendes? Exacto. Y a veces somos dos. Deberían hacer un 2x1. Trae un amigo y te lo llevas a 50% la terapia. Promoción de enero, 2x1. Te traes un amigo que también te igual de loco que tú y te vienes para acá.
Exactamente. Ay, vale. Bueno, muchísimas gracias, Adri. Se nos está acabando el tiempo, que es demasiado corto. Estos son temas que son muy, muy largos y esperamos tenerte en otro episodio porque veo que también eres experta en relaciones amorosas, de pareja y de familia, que son dos temas que nuestra gente... son dos temas que son como, no digo picanticos ni nada de eso, sino que son temas que uno debe hablar porque y que le afectan a muchas personas. Que pareja y familia son totalmente diferentes y son temas que uno dice, verga, entonces me está pasando por esto, las cosas que nos están pasando. Entonces nos gustaría, claro, o tener otros episodios contigo, para que nos des tu insight en esas partes. Pero mientras tanto, dile a nuestros seguidores dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, dónde estás ubicada, la gente que vive aquí en Inglaterra y quiere una sesión contigo, ya sea física o virtualmente, ¿cómo te consiguen? Bueno, primero gracias por invitarme, yo feliz. Y bueno, tenemos tantos temas, podríamos hacer un montón de episodios, la verdad, porque con psicología, y no tienes idea la cantidad de cosas que se podrían trabajar aquí. El tema mismo de pareja es un tema muy interesante. Recuerda que no solamente se trata porque tenemos una pareja dispareja, sino porque la pareja que yo estoy buscando quizás no es la mejor, o quizás en el camino eres la ideal, pero no te has dado cuenta de eso. Sí. O quizás en familia también. En familia, créeme que la base de la sociedad es la familia y ya no hay familia, pues, porque los hijos se están criando solos, están huérfanos, porque los padres tienen que salir a trabajar. Y entonces tenemos un montón de temas que podríamos trabajarlos, yo muy feliz de poder compartir. Y bueno, si gustarían de poder tener una sesión privada conmigo, mi número de teléfono es el 07-568-790-837 o me encuentran en redes sociales de Hablando con Adriana, porque yo tengo la opción y la oportunidad de haber creado este canal donde hablo mucho sobre temas de salud mental, ¿sí? Temas que realmente nos están ayudando a comprender mejor nuestra realidad, incluyendo la calidad de vida que tenemos como migrantes. Así que les invito a que puedan mirar y poder aprender un poquito más sobre estos temas conmigo. Y a nosotros nos sigue, y a nosotros no sé, porque se nos va a acabar el tiempo, a nosotros nos siguen en nuestro canal de YouTube de Habla Claro Podcast. Recuerden de darle suscribirse a la campanita, de comentar y compartir este video. Y bueno, y nos siguen en nuestras redes sociales, que ya ustedes, seguidores, saben cuáles son nuestras redes sociales. De verdad, Adriana, muchas gracias por estar en nuestro episodio. Lástima que el tiempo es cortico y nos estamos viendo en un próximo episodio el próximo domingo. Se me cuida mi equipo. Cuídense mucho. Bye. Bendiciones. Se me cuidan entonces. Gracias. Chao, chao. Bye.